esta variable binaria. Y en este caso, apagado y encendido es el concepto. ¿Cuántas entradas necesito para poder hacer este circuito? Me dicen que necesitamos 2 entradas que a su vez representan a interruptores, ¿cierto? ¿Cuántos interruptores tenemos en el esquema que nos habían mostrado a la hora de plantear el problema? 2, uno que estaba cerca a la puerta y el otro que estaba cerca a la cabecera de la cama, ¿no? Entonces, ¿cuántas entradas? 2 interruptores. ¿Cuántos estados puede tener cada uno de los interruptores? 2 estados puede tener, ¿no es cierto? El estado puede ser presionado o no presionado, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuántas variables yo requiero para modelar un interruptor? Una. Pero como yo tengo 2 interruptores, entonces, ¿cuántas variables en total necesito para modelar mi entrada? 2. Y les voy a llamar las variables A y B. Por decir, la variable A, que es el interruptor de la puerta. Y la variable B va a ser el interruptor de la cabecera de la cama. ¿Ya? ¿Cuántos posibles valores pueden tener cada una de esas variables? Uno de 2, donde el 0, ¿qué significa? Que el interruptor no está presionado. Y el 1, ¿qué significa? Que el interruptor está presionado. ¿Ya? Listo. Hasta ahí hemos definido entradas y salidas. ¿Qué vamos a hacer? Dice, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos 2 variables de entrada, por lo tanto, ¿cuántas distintas combinaciones o cuántas distintas interpretaciones de estas 2 variables de entrada yo voy a tener? 4. ¿Correcto? Entonces acá, fíjense, ¿qué significa? Que el interruptor 1 o el primer interruptor no está presionado y que además el segundo interruptor no está presionado. Eso significa esa línea, ¿no? Entonces, a partir de ahora, fíjense, debido a que representa mi variable A y mi variable B, entonces empieza a tener sentido cada una de estas líneas en la tabla de verdad, leyéndolos como una interpretación particular del contexto, ¿no? Les repito, esa primera línea, ¿qué significa? Que el interruptor 1 está no presionado y que el interruptor 2 también está no presionado. Eso significa. Entonces, para cada una de esas interpretaciones, vamos a ir encontrando una salida correcta, ¿ya? A ver, vamos a suponer que si los 2 interruptores no están presionados, entonces el foco debería estar apagado, ¿ya? Por ahí partiremos, ¿sí? Si los 2 interruptores están no presionados, entonces foco apagado. Pero, a ver, ¿qué pasaría si uno de los interruptores estuviera presionado? Por ejemplo, el interruptor B. ¿Cuál sería la salida? ¿Encendido o apagado? Encendido. Encendido, ¿cierto? Y si es que el otro interruptor estuviera presionado y el otro no, entonces ahí también va a estar encendido. Cuando los 2 interruptores estén presionados, entonces el foco se va a apagar. ¿Se entiende? He analizado todas las alternativas y ha sido sumamente sencillo, ¿no ves? Si partimos que 0, 0 es foco apagado, solo uno de los 2 interruptores se va a cambiar, ¿no ven? El tiempo. Por ejemplo, si cambiamos esto, el foco debería encenderse. Pero si estando los 2 en 0, cambiamos el foco debería encenderse. Si estoy aquí, fíjense, y cualquiera de los 2 cambio, voy a caer a esta o a esta situación. Entonces, si esto significaba encendido y yo cambio cualquiera de los 2, entonces el resultado de cambiar cualquiera de los 2 debería ser el foco apagado. ¿Listo? Acabamos de conseguir nuestra tabla de verdad que me permite relacionar mis variables de entrada con mis variables de salida. ¿Ya? Y sobre la base de eso así se entiende, ¿no ve? Los 2 interruptores no presionados, foco apagado. Un hito de ellos presiono, foco encendido. El otro presiono, foco encendido. Y cuando los 2 están presionados, el foco está apagado. Recogemos la función. Fíjense, vamos a recogerla.
en términos de lógica positiva, por lo tanto lo vamos a recoger como una suma de productos. Y le digo que mi función, que representa el foco que está sobre la base de esas dos variables, que son los interruptores, es igual a la sumatoria de los productos o de los términos mínimos 1 y 2. ¿Ya? Abrimos esto y básicamente sería esto, ¿no? Si quisiéramos simplificar usando mapas de Carnot, fíjense, no hay forma de simplificar. Esto ya está simplificado a su máxima expresión. Pero sí, aquí sí, ya le vamos a empezar a echar mano a los operadores que representan a las compuertas básicas que habíamos visto que son 9. Ya aparte de los 3 operadores funcionalmente completos, que son el AND, el OR y el NOT, podemos utilizar ya para diseño circuital este conjunto de operadores que son compuertas básicas, como por ejemplo el XOR, el XNOR, el AND negativa, AND OR negativa, NAND, NOR, eso podemos usar. ¿Ya? En este caso, fíjense, esta función que tenemos aquí, ¿cuántos operadores tiene? Una negación, dos negaciones, un AND, dos AND, se llaman 4 operaciones y la suma. ¿Cuántas operaciones tendría esta función? 5. En cambio, ¿esta cuántos tiene? 1. Entonces, ¿cuál es mejor? Esta, ¿no ven? Y hacemos el gráfico. Fíjense, mi gráfico de mi conmutador sería así. Acá que tenemos nuestras dos variables de entrada, tenemos nuestra compuerta que representa al XOR y este va a determinar si se enciende o se apaga el foco dependiendo de la cantidad, forma y valor que tengan mis variables de entrada. ¿Listo? Acabo de diseñar mi circuito combinacional. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí está entendido, jóvenes? Facilito, ¿verdad? Ok, entonces, a ver. A ver, diseño. Me van diciendo cuántas salidas, cuántas entradas. Iremos por partes. Primero entenderemos el problema. Una leída. Segundo paso, me dicen cuántas salidas se requieren. Ok, ¿qué necesitamos controlar? La temperatura. Controlar los sensores. A ver, lean de nuevo. Los controlar los ventiladores. ¿Los qué? Los ventiladores. Ventiladores. Bien, necesitamos controlar ventiladores, ¿cierto? ¿Cuántos? 2. 2. Entonces, ¿cuántas variables de salida necesito? ¿O cuántas salidas necesito representar? 2, ¿no ve? El ventilador 1 y el ventilador 2. Luego vamos a ver cuántas variables necesitamos, ¿cierto? ¿En qué estados pueden estar los ventiladores? Encendido y apagado. Encendido y apagado. Entonces, como cada ventilador puede estar en uno de 2 estados, por lo tanto necesito 2 variables, ¿ya? Para representar una variable a cada ventilador. En este caso, el 0, ¿qué significaría? Apagado. Y el 1, ¿qué significaría? Encendido. ¿Cuántas entradas tengo? 3.
¿Qué representa cada entrada? Un sensor. Un sensor. ¿Cuántos estados puede tener cada uno de los sensores? 2 estados, baja temperatura y alta temperatura. Sí, no dice nada más, ¿no? A ver, si los tres se activan, sí. O sea, solamente tiene 2 posibles estados cada sensor. Entonces, por cada sensor yo requiero una variable, ¿cierto? Por lo tanto, para los 3 sensores de entrada voy a